amigos y compañeros de escuela de mis hermanos. Como ya tengo dicho, yo era el menor de 5 varones. Así es que mis hermanos y sus amigos, pues todos ya iban mucho más adelantados que yo en la escuela, y los compañeros y los amigos de escuela, compañeros de escuela y amigos que llegaban a la casa de Holbein, obviamente pues eran todos mayores que yo, y se jugaba ahí a, al póker, y otros juegos de la baraja española y la baraja americana, al ajedrez, que como tengo dicho, mi papá había enseñado a mis hermanos mayores a jugar al ajedrez en lo que se llamaba el garage de la casa de la calle de Málaga, y que yo aprendí nada más de ver a mis hermanos a jugar el ajedrez. Pero nunca fui muy buen jugador, nunca fui buen jugador de ajedrez, eso sí. Pero sin embargo mi hermano Luis y mi hermano Jesús y mi hermano Sergio fueron buenos jugadores de ajedrez. Y allí en la casa de Holbein llegaban compañeros de mis hermanos que ya estaban o en la secundaria o en mi hermano Luis también ya había pasado al Politécnico, en fin. Y había uno de los amigos de mi hermano Jesús eh, que, que se llamaba Oscar Fernández. Había otro Oscar, amigo también, que iba a la casa de Holbein, pero ese era Oscar Uribarren. No, Uribarren había sido compañero de mi hermano Luis, el mayor. Bueno, pero Oscar Fernández era contador, así es que era más amigo de mi hermano Jesús, que Jesús es contador público. Y es la única persona que yo he visto que jugaba al ajedrez ahí en nuestra casa de Holbein con los ojos vendados. Una persona se ofrecía a decirle a Oscar Fernández cómo estaba la situación del tablero y qué cosa había jugado el otro jugador, el opositor, el que jugaba. Entonces Oscar decía qué jugaba era la que él hacía, y la persona que estaba ayudando movía la pieza en el tablero. Así es que Oscar Fernández tenía en mente toda la situación del tablero, cuáles piezas le había comido el otro jugador y cuál era la posición en general de las piezas tanto de él como del contrincante o del otro jugador. Todo eso lo tenía en la mente. Así es que es la única persona que yo he visto que jugara al ajedrez con los ojos vendados. Pero él, además de contador, era relojero. Muchos años después, ya era yo pues un joven, ya había terminado mi carrera, en fin, y lo fue a visitar. Tenía su relojería allí en Coyoacán,
pero ya andaba con un bastón. Había tenido una especie de, ¿cómo se llama eso? Infarto, pero Cerebral. cerebral. Y eso aparentemente por el gran esfuerzo que hizo cuando jugaba al ajedrez con los ojos vendados. Eh, Así es que esa es una de las cosas que yo recuerdo. Pero allí en la casa de Holbein también iban compañeritos míos que habían sido de la primaria y y también jugábamos pues al ajedrez o a las cartas, al 7 y medio, al conquian y otros juegos de cartas y de baraja. Al dominó también se jugaba. Era como una especie de casino. Claro, las apuestas pues allí eran de a un peso, pero en aquellos años 40 un peso era un peso y valía mucho. Así es que ese era el entretenimiento, pero también en los años 40 estuvo la guerra mundial y pues nosotros nos enterábamos solo por la radio. O si íbamos al cine, también pasaban un noticiero como de 10 minutos con los acontecimientos mundiales. En ese noticiero, pues obviamente las principales noticias eran las de la guerra, las de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Así es que a mí en realidad me escuché o fui testigo lejano, por decirlo así, tanto de la guerra de España que empezó en el 1936, cuando todavía vivíamos en la casa de Málaga, y que terminó hasta el año 39, como sabemos, cuando Francisco Franco ya tomó el poder. Y la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el año 39, cuando los alemanes, guiados por Adolfo Hitler, invadieron Polonia, si no recuerdo mal, el 1 de septiembre de 1939. Y ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. Después, en el año, debe haber sido tal vez en el 41, no recuerdo exactamente, cuando los japoneses, que ya estaban en la guerra, invadieron una base naval que tenían los Estados Unidos en Pearl Harbor, creo que se llamaba, en las islas del sur, por allá por Filipinas. Invadieron y bombardearon los aviones, los japoneses, pues esa base en un día de descanso en que la gente estaba ahí descansando, los militares que vivían ahí con su familia en esa base. Era una base militar y ese fue el motivo para que Estados Unidos entrara a la guerra. Entonces, años después, todavía México, en ese año del 40-41, no estaba en guerra contra el eje. El eje era Alemania, Italia y Japón. Pero después de que Estados Unidos entró a la guerra, ya en el año, debe haber sido tal vez en el 41, probablemente, los alemanes ya habían invadido Francia
Entonces Estados Unidos entró del lado de los aliados de Inglaterra y Francia, que Francia estaba ocupada, pero aún así las guerrillas de franceses peleaban en territorio francés contra los invasores alemanes de Hitler. Pero el general que está al mando de las tropas de ocupación en Francia no hizo caso a la intención que tenía Adolfo Hitler de destruir todas aquellas cosas históricas que hay en Francia, que como sabemos París y otras ciudades pues tiene tesoros históricos, pero el general que estaba al mando de la ocupación en Francia se negó a destruir todos aquellos, la Torre Eiffel y todos aquellos monumentos históricos que hay en Francia. Hubiera sido una tragedia irreparable, ¿no? Ya años después, pues sabemos que los aliados entraron por el norte de Francia, por Normandía, en forma secreta, para invadir Francia y recuperar pues ese país que estaba invadido, ocupado por los nazis, por los alemanes, por las tropas alemanas. Todo eso me tocó a mí, pero claro, nos enterábamos solamente por la radio o cuando íbamos al cine, por esos noticieros que tengo dichos que duraban 10 minutos antes de la película que exhibían en aquel cine. Ya la guerra mundial, como sabemos, terminó después primero, pues cuando las tropas rusas entraron hasta Berlín y ya para tomar Berlín, y después los aliados, las tropas de Inglaterra y de Rusia, entraron para liberar los países de Europa y después, ya en el año, debe haber sido en el 45, todavía la guerra en Japón no terminaba contra los japoneses, pero entonces ya el presidente Roosevelt había muerto. Eso ya fue en el año 45. Estaba el presidente Truman, Harry S. Truman, también republicano, que quedó para sustituir al presidente Roosevelt, y él fue el que ordenó que lanzaran la primera bomba atómica en Japón. Y después, como no recuerdo bien, pero como un mes después, primero fue en Nagasaki y después en Hiroshima la segunda bomba atómica. Entonces fue una tragedia terrible
pero con eso terminó la Segunda Guerra Mundial.